Muy bien, vamos a dar comienzo al teórico número 2, correspondiente a la cátedra de neuroanatomía y neurofisiología. Y en esta clase vamos a abordar y vamos a conversar sobre un tema muy importante en encontrar, en relacionar aquellos procesos conscientes y aquellos procesos que son no conscientes y que participan en el apoyo estructural del cerebro en la realización de un comportamiento. Para eso podríamos comenzar recordando el concepto del sistema nervioso central, según un autor, Michael Gazzaniga, neurocientífico, que lo define como un fino sistema de toma de decisiones para o en pos de la supervivencia. ¿Y qué es esa toma de decisiones? Esa toma de decisiones tiene una raíz consciente, que es lo que a priori uno se imagina inicialmente, pero también en esa toma de decisiones hay patrones no conscientes que manejan de algún modo la actividad mental global. En esos patrones no conscientes subyacen, por ejemplo, procesos emocionales, actos motores complejos que están por debajo de lo que el sujeto puede darse cuenta, y ahí ya estamos haciendo una primera definición, que el darse cuenta de uno mismo y del medio que lo rodea es lo que en psiconeurobiología nosotros llamamos la conciencia. La conciencia solo puede existir de una sola manera, como decía Sartre, teniendo conciencia que existe. Parece un juego de palabras, pero en realidad es lo que tenemos que nosotros asumir. Es decir, usamos la conciencia para conocer y para definir nuestra propia conciencia. Ahora bien, ¿para qué es importante? Es el punto de partida que nos permite a nosotros poder planificar y ayuda a decidir en base a una conciencia, por ejemplo, del espacio que ocupamos, del tiempo que vivenciamos, ya estamos en las coordenadas espacio y tiempo, la conciencia de nosotros mismos y la conciencia de finitud. Fíjense cómo todas, de diferentes maneras, nos llevan a un mismo punto, que es a la definición y precisamente al cerebro. La conciencia de finitud, la última que nombramos, presupone las otras tres, la de espacio-tiempo y la de la conciencia en sí misma. Sería, o es en realidad, la suprema impotencia del hombre, típico del existencialismo, como lo dijimos en la clase pasada. Sería el fracaso para Jasper, sería también la angustia de Heidegger, de Kierkegaard, por ejemplo, y por qué no la náusea de Sartre. Y además, esa conciencia de finitud, aunque a nosotros todavía nos parezca un poco particular, hoy se sabe o se habla que muchos otras especies la comparten, como por ejemplo se hace referencia al elefante y al chimpancé. Bien, eso es lo que tenemos como base. ¿Qué podríamos decir entonces para ubicarnos ahora dentro del cerebro en el espacio y el tiempo, para poder llegar recién a la conciencia subjetiva? La conciencia del espacio sería algo así como una representación, o es una forma de representación mental, establecido por otro filósofo, Alejandro Korn, pensador que define el espacio como la coexistencia, al tiempo como la sucesión, y que ayudan y permiten tomar una decisión. Fíjense cómo otra vez aparece la aferencia para ubicarse y la inferencia, que es la respuesta. También decimos con Heidegger que la base de la intencionalidad, la intención, el acto, es también la temporalidad. O sea que necesitamos otra vez recurrir a ese juego o a ese concepto de tener conciencia para poder actuar. Y entre el concepto de espacio, ya entrando bien a lo que sería nuestro cerebro, estamos haciendo referencia, y aquí utilizo las palabras de Tales de Mileto, que el espacio es lo más grande que hay, porque encierra a todo está en el espacio mismo. Y ese espacio lo podemos nosotros ubicar en un lugar que nos permite encontrar el punto de unión entre el cerebro y el medio ambiente. Importante concepto desarrollado en la clase anterior. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos qué hay entre el medio y el cerebro, ¿qué hay? El cuerpo. El cuerpo con su estructura, y en el caso nuestro lo que más nos interesa, todas nuestras aferencias, los sistemas nerviosos, el sistema nervioso periférico con las aferencias sensoriales, visuales,
nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, que permite vehiculizar como grandes autopistas que llegan hacia una terminal que es el cerebro. Y entonces, en ese punto, el cuerpo está representado por todos los sentidos, pero hay uno que es el más importante, y yo lo habrán leído ustedes en el texto, en el libro de cátedra, donde hacemos referencia, siguiendo a todos los autores, con el sistema visual. El sistema visual como máximo exponente, porque el sujeto, el ser humano, es un ser óptico, por definición biológica, ¿no es cierto? Y por otra parte tenemos la eferencia. ¿Y cuál es la eferencia que es más representativa en el sujeto humano? Precisamente la mano. La mano que nos permite, por un lado, el tacto, por otro lado, la precisión prensil, por otro lado, la respuesta y la puesta en marcha de las praxis. O sea, todo eso juega en ese concepto de eferencia. Sistema visual, mano. Sistema visual, sistema sensorial, motor. Estamos en la unión sensorio-motriz. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en ese punto? En una parte muy importante de nuestro cerebro, que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, dicho por los neuroarqueólogos, cómo fue evolucionando ese lóbulo, se fue haciendo cada vez más importante en la escala biológica, alcanzando el triple de los demás primates. Además, sabemos que el humano le crece la frente, pero también le crecen los lóbulos parietales. O sea, el cerebro crece hacia adelante para poder tener mayor capacidad frontal y hacia los lados para tener mayor capacidad parietal. Y cuando decimos parietal, decimos mundo exterior. El parietal nos permite conocer, nos permite la cognición, porque ahí se encuentra la encrucijada, precisamente, donde se interrelacionan. Y ahí también, como vieron ustedes, y vamos a seguir trabajando, se entrecruza la visión con la mano. La mano para poder encontrar los objetos. ¿Qué objetos y dónde los encuentro? Por eso en la psiconeurobiología hablamos de la ruta del qué y la ruta del dónde. ¿Dónde están los objetos y cuáles son los objetos? Por eso es que el parietal es tan importante. En el parietal tenemos las células, ustedes saben, de recepción, de las áreas primarias y secundarias del aspecto sensitivo. Ustedes ya habrán visto cómo el profesor Codina en el aula web hizo una muy interesante revisión o repaso o aclaración de algunos conceptos que hemos hecho en el libro de cátedra, así que se recomienda que eso lo lean atentamente porque es muy claro, como siempre, el profesor. Entonces, ahí vamos a tener la ubicación de las células del espacio. Las células del espacio por contacto, cuando tocamos algo, lo cuesta la lapicera y lo que hace es responder el lóbulo parietal. Pero también ahí están las células de cercanía, esas células que se activan sin estar directamente en contacto. Por ejemplo, cada vez que uno de nosotros maniobra un auto, fíjense ustedes si no da la sensación de que el automóvil, ¿no? O cualquier vehículo es la continuación de nuestro propio cuerpo. Y eso es precisamente lo que nos otorga esa sensación propia de esas células de cercanía. El mismo sentido que nos produce cuando hacemos algún juego virtual, esos juegos de las tres dimensiones que parece que lo estaríamos realmente sintiendo. Entonces, esas son las células de cercanía. Entonces, con ese espacio nos permite nuestro cerebro, en ese lóbulo parietal, reconocer no solamente a nosotros mismos, sino el medio que nos rodea. Por eso es tan importante esa estructura. Y ahora sí vamos a llegar a la conciencia subjetiva. Y ahí sí vamos a entrar dentro de este capítulo, que es el capítulo 2, a ordenar un poquito más algunos conceptos de la neuroanatomía y de la neurofisiología. Como saben ustedes, la unidad es extensa, pero vamos a focalizar siempre en las clases, en aquellos puntos que creemos que podemos aportarle una ayuda extra a través de estas clases teóricas. Y entonces ahí lo que vamos a ver es cómo podemos encontrar en el centro del cerebro, y fíjense que la idea es llegar a la conciencia subjetiva. ¿Y cómo llego? A través del tálamo o a través de los tálamos. Los tálamos son dos núcleos muy importantes en ambos hemisferios cerebrales, en forma ovoidea, y esos núcleos de sustancia gris, que tálamo viene de la palabra griega tálamus, que significa cuarto, habitación, antecámara, vestíbulo, es lo que está antes. En realidad es una expresión un poquito antigua porque las casas tenían un diagrama particular antes, y no hace tantos años también, donde había un vestíbulo previo a la casa, previo al resto de las habitaciones. Y acá es lo mismo, porque es la previa, vamos a decirle con algo más moderno, la previa a la conciencia.
Toda la información que procesa el tálamo es previo a llegar a la conciencia. Toda la información que procesa el tálamo es previo a llegar a la corteza. Entonces ya podríamos ahí, con esto no quiero ser reduccionista, por favor, pero sí para que nos vayamos encontrando en puntos en conceptos, importantes. El tálamo procesa estímulos no conscientes y la corteza los estímulos conscientes. Entonces por eso es un ida y vuelta permanente entre el tálamo y la corteza. Y vamos a hablar de proyecciones tálamo-corticales y córtico-talámicas, de ida y vuelta, del tálamo a la corteza, de la corteza al tálamo. Entonces el tálamo, digamos, lo que hace es filtrar la información sensorial que llega y discernir entre esa realidad externa y la realidad interna, para ver cuál es real. Y dentro de esa realidad interna no debemos olvidar que están las emociones innatas, las emociones adquiridas. Y entonces discrimina a partir de ¿qué? A partir del aprendizaje social. Ese aprendizaje social que está incorporado con el desarrollo del sujeto, incorporado a través del tiempo. Y de esa manera el tálamo sí hacemos una proyección de la corteza y genera la conciencia subjetiva. Entonces, filtra, discrimina esa discriminación a partir del aprendizaje que el sujeto ya tiene, a través del tiempo, ese aprendizaje social, y sí hago este gesto porque va hacia la corteza, hacia arriba, genera la conciencia subjetiva. La conciencia subjetiva de uno mismo y del medio que me rodea. Y ahí aparecemos otra vez con la definición de conciencia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hicimos un recorrido y cómo una va incorporando a otro de los conceptos. Pero nosotros en psiconeurobiología llegamos al punto que nos permite precisamente como sujetos adaptarnos al medio. Es importante también, no podemos nosotros desde nuestra disciplina no nombrar a John Eccles, que es un fisiólogo australiano, premio Nobel en el año 1963, que ha trabajado mucho sobre la evolución de la conciencia en los homínidos y llegando a muchas conclusiones. Podríamos mencionar que a mayor tamaño del cerebro, mayor desarrollo de la conciencia, también, como dijimos hoy, no exclusiva de humanos, y también un hecho muy significativo en la morfología. Porque, como ustedes saben, insistimos en la importancia de la morfología para poder entender la fisiología. Y fíjense que los que desarrollan conciencia son aquellas estructuras de nuestra anatomía que permiten la adaptación al medio, o sea, los que permiten la destreza, la mano, el desarrollo de la mano, el desarrollo de la bipedestación y el desarrollo del lenguaje con todo el aparato de la foniatría. Todo eso está relacionado muy directamente con la importancia del desarrollo de la conciencia. Bueno, vamos ahora sí a analizar algunos conceptos que tienen que ver ya más en lo medular, en lo específico, en lo anatómico. Vamos a ver qué tenemos que saber. Y entonces, como les dije, dejando de lado por un momento y por el tiempo que tenemos la corteza, vamos a enfocarnos, y esto también fue conversado con todos los docentes de la cátedra, en conclusión, que esta clase esté enfocada a los ganglios basales, a los núcleos grises del cerebro. Como dice siempre nuestro jefe de trabajo prácticos, el profesor Mancini, hay que tener en cuenta que él siempre nos dice, y fíjense que en la introducción del libro también lo mencionamos, ese mito epistemológico que nos lleva a un sesgo perceptual de querer organizar de una sola forma la realidad. Y se organiza de varias maneras. Entonces, por eso, ahora vamos a hablar específicamente de los núcleos grises del cerebro. Esos núcleos grises del cerebro los podemos clasificar de muchas maneras y vamos ahora sí entonces a hacer un cuadro sinóptico para poder resumirlos, para poder simplificarlos. Recuerden que núcleos grises, estamos hablando de cuerpos neuronales, estamos hablando de procesamiento de información. Entonces, esos núcleos grises del cerebro, podríamos decir nosotros, que los tenemos desde un punto de vista, o de una, mejor dicho, evolución telencefálicos y un punto de vista diencefálicos. Entonces, los núcleos grises del cerebro, porque procesan y porque están formados por cuerpos de neurona, vamos a tener, acá pongo la T de telencefálicos y acá pongo la D de diencefálicos. Esto también, a propósito de la importancia de trabajar en el aula web, van a encontrar dentro del material complementario un artículo muy interesante, hecho también por profesores de la cátedra, de Mariela Bedfried y Marcela Álvarez, sobre los aspectos importantes de por qué la psiconeurobiología en esta carrera de psicología. Los invito a que lo vean porque es muy importante para cerrar estos conceptos.
Y entonces, ¿cuáles son telencefálicos? Nosotros decimos que los telencefálicos se denominan en conjunto cuerpo estriado. El cuerpo estriado, a partir de ahora, cuando lean o cuando vean en los textos qué es el cuerpo estriado, son los núcleos grises telencefálicos. ¿Y cómo pueden ser desde el punto de vista evolutivo? Vamos a ver algunos que son arquiestriado. Otros son ¿neo qué? Neoestriado. Y los paleoestriado. Entonces tenemos neoestriado, paleoestriado y arquiestriado. Arquiestriado, los más antiguos, los más primitivos, van a quedar formados por lo que se denomina el complejo amigdalino, tema que vamos a ver más adelante, en la unidad número 5, sobre todo, la amígdala y esos núcleos que están formando ese complejo. Así que por ahora vamos a dejarlos adelante, pero sí los mencionamos en esta primera clasificación de los núcleos grises cerebrales. Cuando tenemos que clasificar a los neo y a los paleoestriados, podríamos a su vez decir que algunos son dorsales y otros son ventrales. Esto, más allá de un concepto morfológico, tiene una importancia funcional importantísima, porque los circuitos de uno y otro son completamente diferentes. Esto lo hago a modo de integración y para que tengamos un repaso. ¿Cuáles son los núcleos del neoestriado dorsales? Bueno, vamos a tener el núcleo caudado, vamos a tener al putamen. ¿Y cuáles son los del paleoestriado? El globo pálido. Aquí es donde tenemos que detenernos y hacer esta aclaración. Esto sí es importante, porque es importante, como dijimos hoy, para entender la psiconeurobiología. El putamen y el caudado son núcleos del neoestriado dorsal. Esto es presentado a modo de esquema de resumen. Y el globo pálido es del paleoestriado. Vamos a ver que acá subyacen importantísimas funciones de nuestro comportamiento y del aprendizaje. Y como ya dijimos en la primera clase, estas estructuras vamos a ver cómo son dinámicas, cómo tienen plasticidad y cómo se van a adaptar a medida que nosotros aprendemos. Entonces es importante, sí, este concepto, aunque en principio parezca duro y parezca más difícil en un primer momento. Vamos a ver ahora los ventrales. Aquellos que son del neoestriado vamos a tener sobre todo el núcleo accumbens. Estamos aclarando que hacemos una síntesis de los núcleos para poder utilizar aquellos que nos van a hacer falta para construir nuestra disciplina. Mientras que los del paleoestriado va a haber un conjunto de núcleos bajo el nombre de sustancia innominada, que están en la base, que también se lo llaman prosencéfalo basal, y los cuales vamos a nombrar dos: el núcleo de Meynert, y vamos a nombrar los núcleos septales. Todos estos forman una sustancia denominada innominada. Y entonces, en esta tablita, pretendemos que uno pueda tener rápidamente una visión de los núcleos grises del cerebro. Los dorsales, los ventrales, neoestriado y paleoestriado. Muy bien. Ahora, ¿cómo seguimos? Todos estos son telencefálicos. Ya hicimos la división en arqui, en paleo y en neo. Vamos ahora a poner aquí los núcleos diencefálicos. Y ahí nos detenemos en un núcleo que es el núcleo talámico, el tálamo. Que vendría a ser el punto donde todos los demás núcleos van a encontrarse, donde todos los demás núcleos van a converger, se van a proyectar hacia el tálamo. O sea que no solamente los núcleos dorsales van al tálamo, sino que los núcleos ventrales también van al tálamo. Y ahí entonces empieza a verse la tremenda importancia que tiene esta estructura para nosotros en psiconeurobiología. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos el esquema inicial y decíamos nosotros corteza por arriba, tálamo por abajo, diríamos consciente y no consciente. Esto es una manera de simplificar al máximo, pero para que uno pueda encontrar un punto de comienzo. No quiero con esto que uno pretenda reducir algo tan simple, no quiero ser simplista, si lo que quiero hacer es sencillo y breve para que se comprenda. La corteza sería lo consciente, el tálamo lo no consciente. No hay que hacer una división tan abrupta, pero para empezar es útil que nos podamos acostumbrar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si todos los circuitos dorsales y los ventrales van al tálamo, el tálamo tendría que tener diferentes lugares, y eso es lo que tiene. Por eso es la complejidad que tiene este núcleo talámico, que ahora lo vamos a abordar. Quiero hacer otra aclaración. Cuando nosotros hablamos acá en conjunto, hablamos de los núcleos grises del cerebro, repito, telencefálicos, que son cuerpo estriado, diencefálicos, que es el tálamo. Hay un concepto que se llama ganglios de la base. Ganglios de la base, en realidad, son los mismos que nombramos recién. Lo que ocurre es que por la forma que tienen, redondeadas, en forma de ganglios, antiguamente se les llamaban ganglios de la base.
Eso es antiguamente, y modernamente vemos cómo se van agregando otros núcleos que no son del cerebro, pero también se los denomina ganglios de la base. ¿Por qué? Porque tienen una relación muy íntima. Nosotros a veces queremos separar en la morfología lo que en la fisiología funciona en conjunto. Entonces, por eso hoy van a leer en algunos textos, en algunos libros, que hay otros núcleos más que se suman a los que ya nombré, pero que en conjunto se llaman ganglios de la base. Las clasificaciones son arbitrarias, depende de cada autor, todas las tomamos nosotros, no nos interesa tomar una en particular, pero hago esta aclaración porque puede ser que lo lean. Pero también es importante, porque desde la fisiología hay una conexión muy íntima, y entonces por eso vamos a nombrarlos. Y vamos a nombrarlos, por ejemplo, aquí. Yo cuando hago el pálido, voy a ver que hay un núcleo que se llama el subtálamo, el núcleo subtalámico, una estructura que luego la analizaremos, pero muy brevemente. Vamos a ver que con el caudado y el putamen vamos a encontrar otras estructuras, como por ejemplo la sustancia negra o sustancia nigra. Y vamos a ver que con el accumbens vamos a encontrar el área tegmental ventral. Y vamos a ver que con los núcleos de Meyner y septales vamos a encontrar el área preóptica lateral hipotalámica. Entonces con esto, fíjense que lo que estamos hablando es de núcleos. Y esto adquiere mucha importancia, sobre todo la sustancia negra, sobre todo el área tegmental ventral, porque la vamos a ir analizando en diferentes tipos de comportamiento. Vamos ahora a ir ya redondeando y observando que este lado, que esta columna dorsal está relacionada con los movimientos automáticos, esos movimientos que aprendemos a desarrollar, como por ejemplo tocar un instrumento musical, por ejemplo aprender a conducir el automóvil. Son actos complejos, es un aprendizaje que hacemos y que nosotros configuramos nuestros circuitos estriados dorsales, todos estos de acá, en los cuales se involucra el caudado, el putamen, la sustancia negra y el pálido. ¿Qué función tiene esto? Motor, motilidad. ¿Qué tipo de motilidad? Automática. Es una motilidad automática. No estamos hablando más que de un movimiento que se hace automáticamente, de manera involuntaria, en la cual no interviene nuestra capacidad de consciente. Lo hacemos automáticamente. Nosotros agarramos, nos sentamos en un coche o en el vehículo que sea y manejamos, no pensamos. Cuando lo hacemos automáticamente, esto es lo que estamos poniendo en práctica. Por eso es que tenemos que aprender a desarrollar esta tarea. Tocar un instrumento, tocar el piano. Cada vez que uno asiste a una clase de piano, lo que hace es tratar de acomodar estos núcleos y estas conexiones para que podamos realizar la tarea. Entonces, todo esto es movimiento, es aprendizaje. Esto es memoria, un tipo de memoria. Esto es motor. Esto ya lo dijimos, es emoción, el complejo amigdalino. Vamos a verlo más adelante. Vamos ahora a centrarnos acá. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar? Acá tenemos el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, todo lo que está vinculado también con algunos aspectos emocionales, algunos aspectos que tienen que ver con nuestra motivación, comportamientos que tienen que ver con nuestra adicción en el sentido amplio de la palabra, adicción a muchos comportamientos. Eso está manejado desde este otro lugar. Así que fíjense cómo tenemos la motivación por un lado, la motricidad automática, la emoción, y llegando al final al tálamo. Porque el tálamo, ¿qué es? ¿Cómo lo podríamos definir? De muchas maneras lo podemos definir al tálamo. Pero lo más importante es saber que es un núcleo gris. Lo más importante es saber es que está subdividido en muchísimos subnúcleos, en muchos subnúcleos. La clasificación actual es la de Sherman y Guillory, de 2006, la más moderna, pero es compleja. Entonces, lo que nosotros pretendemos es encontrarle una utilidad al concepto del tálamo y poder dividirlo, como vieron en el libro de cátedra, en 5 regiones. En 5 regiones, ¿cuáles serían? Una está adelante, es anterior, una está atrás, es posterior. Vamos a encontrar una región hacia afuera, que es lateral o externa, y una región hacia adentro, que es interna o medial. Entonces tenemos 4, nos falta una, la que está en su interior, que son los núcleos intralaminares o dentro del tálamo, interna. Quizás la manera más fácil, acá, fíjense, ¿qué es esto? Esto es un huevo y esto es la forma de un tálamo. Yo aquí traigo otro y acá tenemos otro tálamo. Son los 2 tálamos. Estos son los tálamos y son con el formato real que tiene el tálamo en nuestros hemisferios cerebrales. Uno dentro del hemisferio derecho, uno dentro del hemisferio izquierdo. Bueno, esto está dividido, está subdividido en muchos subnúcleos. Porque, como vieron acá, y giramos en la
acá van a ver que no es lo mismo aquellos dorsales que aquellos que conforman los circuitos ventrales de los núcleos grises cerebrales. Y entonces, por eso, vamos a dejar los tálamos acá, vamos a agregar un tercer tálamo, que aquí está esquematizado, vamos a hacerlo de vuelta porque se ha salido. ¿Cómo podríamos nosotros dividir ese tálamo? Es un ejercicio muy fácil para que uno pueda realizar. Vamos a ver que en el extremo anterior, acá, vamos a hacerlo así, tenemos un gran núcleo. Ese es el núcleo anterior y está relacionado con el sistema límbico emocional que veremos en su momento. Trazamos una línea hacia atrás, vamos a ver bien hacia atrás otro tálamo, perdón, otra cara que es la posterior. Esto que parecen los ojitos del tálamo son los cuerpos geniculados y eso es importante a la hora del procesamiento sensorial, auditivo y visual. Y este otro que está acá, grandote, es el pulvinar. El pulvinar es el posterior y los dos cuerpos geniculados. El anterior lo dejamos como anterior. Entonces tenemos uno adelante, uno atrás, uno anterior, uno posterior. ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar diferentes funciones. Ahora, como lo tenemos dividido, vamos a colocar del lado de adentro uno que se llama dorso mediano, o mediano, y el lateral. El lateral, a su vez, trazamos una línea, y podemos usar otro color, y vamos a ver que tenemos un lateral anterior, uno medio y uno posterior. Uno posterior, uno medio y uno anterior. Esto es complejo para verlo así, pero es para que ustedes lo vayan representando, por lo menos para que vean cómo lo tienen que analizar. De hecho, pueden agarrar también la misma estructura y practicarlo. Entonces, vamos a hacer un repaso. Este que es anterior, vinculado con todo el sistema límbico y nuestras emociones. Este que está acá, que es dorso mediano, se comunica con el prefrontal, que es el lóbulo o la corteza o el sector que va a intervenir en la abstracción. Es un área asociativa, como ya ustedes ya saben, es el área asociativa anterior. Este es el dorso mediano. Todo lo dorso mediano se comunica directamente con lo prefrontal, es lo previo hacia la corteza prefrontal. Dorso mediano, me voy para atrás. Todo lo que es posterior o pulvinar va al área asociativa posterior, o sea, es muy simple. El tálamo posterior va al área asociativa terciaria posterior, que es la temporoparieto-occipital, ese conocimiento que tenemos acabado del mundo. Por eso también ahí se han hecho dos puntitos que son los cuerpos geniculados, porque ahí se maneja la información visual y auditiva en forma exclusiva. Me quedaría, para analizar los que están del lado lateral, los anteriores son aquellos que van a recibir precisamente esta parte del circuito dorsal. Los medios van a estar relacionados con el cerebelo y los posteriores con nuestro tacto. En principio, cuando uno empieza, entendemos que no es fácil, pero sí fíjense cómo están representados a núcleos que se los llaman núcleos de primer orden y núcleos que se les llaman núcleos asociativos. Vamos a repasarlos de vuelta. ¿Cuáles serían los asociativos? A ver, ¿cuáles serían los asociativos? Los que permiten una comunicación recursiva con la corteza muy intensa. Y serían aquellos que se comunican con las áreas terciarias. Y entonces, ¿cuáles serían los asociativos? El dorso mediano, porque va hacia el prefrontal. El posterior, que es el pulvinar, que va hacia el área asociativa posterior, o temporoparieto-occipital. El segundo. ¿Qué otro más tenemos? El anterior, porque forma parte de un circuito llamado de Puppets, que vamos a ver y que tiene que ver con el área interna. Ahí está, con eso nos alcanza. El anterior toma la realidad interna del sujeto. El posterior toma la realidad externa del mundo. Y en cambio, el dorso mediano es el que prepara para actuar. Son los tres núcleos que se van a proyectar a las tres áreas asociativas más importantes y significativas. Después hay núcleos primarios, como este de aquí, como les estaba diciendo, que tiene que ver con los ganglios basales que vimos en la pizarra, este con el cerebelo y esta con las sensaciones. Y repito, los cuerpos geniculados para la modalidad visual y auditiva. Ahora bien, dos cosas faltan por aclarar. Los núcleos intralaminares, que están dentro de esta estructura que se llama lámina, que estaríamos metidos bien adentro, estarían representados por aquellos que van a tener una relación con el encendido de la corteza, y que los vamos a ver en la unidad correspondiente, que es la unidad 4, de la activación en el ciclo sueño-vigilia. Así que lo vamos a dejar para ese momento. Fíjense que al tálamo lo vamos a estudiar en todas las unidades, como nos pasa en esta materia, es muy recursiva. Hoy vemos el tálamo, pero cada clase, cada tema, cada práctico, vamos a estar siempre hablando del tálamo, precisamente porque es
el punto de unión, el conglomerado de núcleos primarios o asociativos que nos permiten esa comunicación. Por eso es importante tenerlo siempre presente. Es un esquema que acabamos de hacer. Otra de las cosas que quiero aclarar, este cuadro que acabamos de hacer, que parece complejo, de hecho al principio lo es, eso lo entendemos, pero hay estructuras claves. No podemos desconocer el área tegmental ventral. La profesora Campagnolo va a dedicar, como ya saben ustedes, una clase a lo que es la psicofarmacología, y todos esos fármacos que actúan modificando y moldeando las estructuras lo hacen a ese nivel precisamente. Entonces por eso es importante conocer estos ganglios basales. También vamos a ver cómo la profesora Silvina Miranda va a explicarnos los conceptos relacionados con las epilepsias, que tienen que ver con descargas de la corteza cerebral, que aquí no lo hemos tocado. Ya hemos dicho que estaban desarrollados en el texto y ampliados por el profesor Codina. Y estos núcleos intralaminares también son importantes porque van a activar, van a mantener la atención, van a ser fundamentales para que podamos nosotros, como neuropsicólogos, como van a ver ustedes con la profesora Paula, van a ver cómo es importante el estímulo, cómo se le hace a un sujeto un tratamiento de estimulación cognitiva. Pero para eso necesitamos tener activos los núcleos intralaminares que nos permiten mantener la atención siempre vigente. O sea, estos conceptos son importantes, son necesarios conocerlos, no debemos dejar de lado, y aunque parezca complejo al principio, yo los invito a que hagan este cuadro para que vean los textos y que lo vayan repasando. Esto, ya que estamos parece una clase de cocina, este huevo es importante para poder trabajar sobre él y ver esas regiones que nombramos y que están en el libro de texto, de cátedra. Alguno puede decir, repito, que hay otra forma de clasificarlos, correcto, hay muchas, pero lo que tratamos de hacer nosotros es una síntesis. Eso sería entonces la base, como dijimos, para poder entender el origen, la génesis de nuestro despertar de conciencia, que está representado por esa capa cortical. Y vuelvo otra vez, ahora cambio de rubro, vamos ahora a esta estructura, como ustedes ven. ¿Y por qué vamos a esto? Porque siempre cuando uno explica la corteza, tiene que tener bien en claro que la corteza es ese manto cortical que rodea al cerebro, y entonces por eso lo que podemos hacer nosotros ahora es sacar una porción de corteza, y esta corteza es la cáscara, que está representada hasta, podríamos decir, con la relación que tiene nuestro cerebro. La corteza rodea al cerebro de una manera similar a como lo hace en un fruto, y cuando sacamos el manto cortical estamos sacando esa cáscara, que tiene un espesor en el humano de 5 milímetros aproximadamente, depende de la zona, pero que va variando en diferentes lugares. Pero este concepto es importante para que uno diga qué es la corteza, y esto es la corteza. Y podríamos entonces sacar toda la corteza, y cuando vamos sacando la corteza, lo que estamos haciendo es la decorticación. Y si la decorticación, y si seguimos sacando corteza, lo que vamos a lograr es que no haya conocimiento consciente. ¿Y qué pasaría si sigo sacando corteza y saco toda la corteza? Me quedo sin la posibilidad de tener conciencia en el concepto psiconeurobiológico. ¿Y cuál es? Darme de cuenta de mí y del medio que lo rodea. Esa es la forma de entender, por ejemplo, en la clínica el concepto de estado vegetativo. Un sujeto en estado vegetativo no tiene corteza funcionando, por lo tanto, no puede tomar conocimiento de sí ni del medio que lo rodea. Sigue estando vivo en una vida muy limitada. Son situaciones clínicas muy graves, donde el sujeto pierde ese manto cortical, y entonces de esa manera no puede tener conocimiento, como dijimos, de sí ni del mundo que lo rodea. Bien, este sería entonces, a modo de síntesis, cuyo principal objetivo es tratar de unificar estos conceptos y hacer especial hincapié, como quedó demostrado, en la importancia que tiene siempre en la comunicación y en el intercambio, porque a veces estamos acostumbrados a que el estudiante dice que el tálamo es un núcleo de relevo. Bueno, sí, es un núcleo de relevo, pero también es un núcleo de procesamiento. Fíjense que hay núcleos primarios y asociativos. Hay relevo, por cierto que hay relevo, pero también hay procesamiento, y en algunos hay una reciprocidad muy intensa. ¿Cuáles son los que tienen gran reciprocidad? Los que se proyectan a las áreas terciarias. ¿Cuáles son? El anterior a la realidad interna, el posterior a la realidad externa, y el anterior, el que inicia la acción, que es como empezamos. ¿Por qué? Porque es necesario tener esa conciencia para disparar esa acción. La conciencia de espacio,
la conciencia del tiempo, la conciencia subjetiva y por supuesto la conciencia de finitud. Todo eso nos lleva a los sujetos humanos a poder actuar. Por eso es necesario hacer esta integración. Bien, de esta manera entonces damos por finalizado esta clase y como saben, cualquier duda que tengan en relación a la misma o cualquier otro aspecto de la materia, tienen el contacto para poder hacer preguntas y establecer los horarios de consulta como venimos desarrollando. Muchas gracias.